ज्ञानतिमिरन्दस्य जनां शलाकया चाक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय दिव्यज्ञानप्रदायिने श्रीमते परमाद्वैत स्वामिने अस्यरूपिणे शरणागतभक्तव्याय शुद्धभक्तिविदायिने विशुद्धभक्तिसिद्धान्तधनधारनिसेविने नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी अशक्यादिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम शांति शांति शांति। ओम Dehinusmi yata dehe kaumaran yauvanam yara data de hantara praptir dirashtatana muyati. Así como en este cuerpo o este cuerpo pasa continuamente, no, este sí se escucha mejor. Así como este cuerpo pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez, ¿no? Así como el alma que está dentro de este cuerpo experimenta un continuo cambio y pasa de ser un pequeño niño, un joven y después un hombre maduro, una mujer madura y después un anciano, de la misma manera el alma o el ser pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte. A la dirashtatana muyati, la persona que es un dira, que es un sabio, no se confunde por este cambio. Bhagavad Gita, capítulo 2. Bueno, mi nombre es Dharmaraj Nava, muchas gracias por asistir. Es la segunda ocasión en la que nos encontramos participando en este seminario muy interesante. Nosotros somos también muy asiduos a organizar y a participar en coloquios interreligiosos, porque nos parece fundamental la formación de la sociedad en relación a la filosofía y al pensamiento. Y dentro de la filosofía y el pensamiento creemos que la formación en el ámbito de las tradiciones místico-espirituales o de las llamadas religiones también es un elemento fundamental, muy importante, porque nos da una perspectiva sobre los valores y sobre los objetivos de la existencia que tienen diferentes tradiciones. Así que es algo muy importante, ¿no? Siempre, por ejemplo, yo soy filósofo y también ahora estoy estudiando Derecho. Entonces, en las diferentes facultades nos damos cuenta de la necesidad del pensamiento filosófico, de que el individuo sea reflexivo, que el individuo tenga capacidad también de confrontar ideas y de poner categorías y valores en diferentes escalas, ¿no? Es muy importante porque todo individuo de una u otra manera establece una valorización en su vida y en función de esa valorización es que se conduce y mueve. Entonces es muy importante que el individuo tenga una formación filosófica, pero también es muy importante que tengamos algún tipo de formación en el ámbito de lo religioso cultural. ¿Por qué? Porque lo religioso cultural nos habla de un lenguaje específico o de una serie de lenguajes específicos en relación a la posición del ser humano y su relación con el cosmos, con Dios, ¿no? Sus tomas de decisiones, su vida cotidiana, su meta en la existencia. Y son temas muy importantes y qué mejor que poder tener un acervo acerca de cómo diferentes tradiciones tienen una perspectiva sobre todos los ámbitos de la vida. Es muy importante dentro de la formación integral cultural de un ser humano. Platicaba con el doctor como por ejemplo hay veces me ha tocado escuchar filósofos, personas con doctorados, ¿no?, que desdeñan la religión como el opio del pueblo o como cualquier cosa. Y bueno, en realidad esto proviene también
de una falta de conocimiento del lenguaje particular que cada tradición usa. Así que alabamos mucho que existan este tipo de coloquios porque permite tener un acercamiento desde la experiencia de los diferentes practicantes a las tradiciones religiosas o espirituales. Es muy importante porque no es lo mismo inclusive leer un libro sobre una tradición mística o leer el libro y aparte tener la experiencia directa de un practicante o de varios practicantes sobre diferentes temas. Esto nos permite tener una perspectiva muy amplia sobre las tradiciones y aporta a nuestra formación moral, a nuestra formación filosófica y, ¿por qué no, también a nuestra formación espiritual? Porque un elemento que en lo particular reconocemos como trascendental para una persona verdaderamente espiritual es su tolerancia y su inclusión hacia diferentes formas de pensar, inclusive hacia diferentes credos, ¿no? Inclusive hacia la ausencia de religión, siempre y cuando esta, como el ejemplo el ateísmo, el agnosticismo pueden ser, ¿no?, tengan una perspectiva de respeto hacia las tradiciones. Eso es muy importante y lo alabamos bastante, por lo que estamos muy contentos de estar acá una vez más. Bueno, nosotros fundamos el Instituto Bhagavad Dharma. Ustedes ven ahí el símbolo, ese abajo dice en sánscrito, Savai Pumsham Parodharmo Yatobhaktira Dokshaye Ahaituki Apratihataya Yatma Suprashirati. Es el supremo Dharma para toda la sociedad. ¿Dharma qué significa? Bueno, Dharma significa varias cosas, pero es como la función que alguien tiene, la función cósmica en relación a Dios y la función relativa en relación a la naturaleza, a la sociedad, a la familia, o sea, el Dharma temporal y el Dharma eterno. Bhagavad Dharma es el Dharma eterno, pero cada uno de nosotros estamos condicionados a diferentes circunstancias de vida y tenemos diferentes deberes, lo que le llaman ahora la misión en la vida, ¿no? Esa misión, esa vocación profunda por hacer algo, eso es el Dharma, ¿no? Entonces, Savai Pumsham Parodharmo, la suprema misión de todo ser humano es encontrar cómo puede él servir al Supremo, cómo puede él servir a Dios, ¿no? Esa es como la principal de las misiones que un ser humano tiene en esta vida. Eso es lo que nos dicen los Vedas, particularmente un Purana, el principal de los Puranas, Bhagavad Purana o Srimad Bhagavatam. Bueno, el tema de hoy es un tema muy importante, muy trascendental. De hecho, todo el coloquio me parece muy trascendental. Desde la vez pasada que nos tocó hablar acerca de los antepasados, los espíritus, la escatología, es decir, todo esto relacionado con la muerte, ¿no? Ese es el punto central, la muerte. Qué tema tan importante para el ser humano. Al inicio les decía que hay temas en donde es necesario ir más allá de la ciencia y más allá de la misma filosofía y entrar en el lenguaje y en el conocimiento que pueden aportarnos diferentes tradiciones. ¿Qué pasa después de la muerte? Para eso a veces también tenemos que entender cómo se percibe o se entiende en diferentes tradiciones qué es la vida. Si no sabe qué es la vida en una tradición, tampoco se va a poder dimensionar cómo esa tradición entiende la muerte. Entonces, bueno, al inicio voy a tomarme algunos minutos para explicar la perspectiva védica acerca de la existencia y también acerca de la muerte en general, para que nos podamos acercar un poco a lo que es el suicidio. Antes de comenzar esta perspectiva, un minutito, 2 minutitos, quiero comentarles que siempre es muy importante que nos acerquemos a la literatura védica a través de una tradición que la explique de acuerdo a su sentido original. Nunca paso por alto el mencionar que la mayoría de escritos asociados a los Vedas son traducciones que han sido vistas desde la perspectiva occidental. Y como un famoso historiador hindú nos decía, habla más de la historia de Occidente que de la historia propiamente de la India, ¿no? Es muy importante ver que los primeros traductores de los textos védicos y del conocimiento védico, pues fueron generalmente historiadores o lingüistas insertos dentro de una cultura europea eurocentrista, ¿no? En donde pensaban que el centro del mundo era Europa y que literalmente Europa había salido a civilizar el mundo. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que de hecho fue al revés, ¿no? Hay varios ya filósofos y historiadores, antropólogos,
que saben de la influencia enorme que la lengua sánscrita y la cultura védica tuvo en culturas como la china, como la persa, o por ejemplo en la misma cultura europea, debido a que las lenguas romances que vienen del latín y el griego tienen una gran influencia del sánscrito, ¿no? Ignis es fuego, por ejemplo, ¿no? En latín, Agni es en sánscrito, ¿no? Man es hombre en inglés, ¿no? Manu es el ancestro de todos los hombres en sánscrito. Y así podríamos pasarnos un buen rato hablando acerca de la influencia de la cultura védica, de la cultura del sánscrito en la historia de la humanidad. Esto lo menciono añadiéndolo a lo que hablé al principio, porque si cada vez que nosotros queremos entrar a entender a un filósofo, vamos a decir Nietzsche, Schopenhauer, Kant, Hegel, vamos a tener que entender el propio código semiótico que ocupa, ¿sí? ¿Qué lenguaje ocupa y qué términos ocupa para describir qué aspectos de su filosofía? Tenemos que entrar en un mundo para poder comprenderlo, ¿no? Para cualquiera es fácil decir, Nietzsche mató a Dios o Nietzsche era un ateo y ya. Si nosotros entráramos profundo a su filosofía, nos daremos cuenta que él tenía un papel muy particular en su momento histórico y en su situación cultural. Si nosotros entramos a un lenguaje particular cuando entramos a estudiar a un filósofo, ahora imagínense qué es entrar a estudiar una tradición religiosa. Muy importante saber a qué se refiere su lenguaje, qué código semiótico utiliza, cuáles son los términos para designar aspectos de su cosmovisión y cómo tenemos que entender la cosmovisión en general para poder después analizar puntos en particular. ¿Sí? No podemos hacer afirmaciones categóricas sobre aspectos de la filosofía védica o de la ciencia védica, como también hemos llamadole, o del conocimiento védico, si no atendemos primero a su propio lenguaje. Es muy importante esto. Ahora sí, hablando un poquito acerca de cómo conciben los Vedas, los Upanishads, los Puranas, cómo conciben la vida y cómo conciben la muerte. Bueno, para empezar, la vida es Jiva Atman. Atma significa conciencia. Esto es muy interesante. La vez pasada también les platiqué cómo Erwin Schrödinger, en su libro ¿Qué es la vida?, explicó que la materia es caos, pero que hay un principio ordenador en los seres vivos, en los cualquier ente vivo, decía él, ¿no? Tiene una característica particular, está ordenado en función de un principio. En sí, la naturaleza de la materia, decía Schrödinger, es caótica. Pero los entes vivos, los seres vivos, tienen la tendencia a ordenarse, son antientrópicos, anticaóticos. Dice, pero yo desconozco cuál es ese principio ordenador. Pero si a mí me preguntan, yo diría que lo más cercano a ese principio ordenador es el concepto Atman de los Upanishads. Eso dijo Erwin Schrödinger en su libro ¿Qué es la vida? En el epílogo del libro, él dice, si me preguntan a mí, es el concepto Atman de los Upanishads. Y es muy interesante porque la palabra Atman del sánscrito también es la base de la palabra alma. Solamente que la connotación de la palabra alma en el mundo occidental se desvirtuó y se alejó del concepto Atman de los Upanishads. Porque el concepto alma en el mundo occidental fue profundamente usado en una religión en particular, el cristianismo o catolicismo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, hacían hasta consensos o bulas o concilios para designar qué tenía alma y qué no tenía alma, ¿no? Entonces, básicamente, el concepto alma del mundo occidental, profundamente influenciado por la cosmovisión católica cristiana, y muchas veces también por esta influencia que tuvieron los concilios y todos estos congresos que se realizaban para determinar qué se aceptaba oficialmente por la iglesia y qué no, le quitó el impacto del concepto Atman de los Vedas a esta palabra alma. Porque la palabra alma, entonces decían, ¿alma quién tiene? El ser humano. Mucho tiempo decían que las mujeres no tenían alma, ¿no?
¿Y qué decir de los negros o de los indígenas, no? Menos tienen alma, ¿no? ¿Y qué decir de los animales? Pues muchísimo menos tienen alma, ¿no? Al pasar el tiempo, se aceptó que las mujeres tenían alma, y gracias al trabajo de algunos clérigos y de algunos piadosos sacerdotes, se aceptó también que los indígenas, ¿no? Y que las personas de otras razas también tenían alma, y que eran hijos de Dios también, ¿no? Entonces ahí, ahora, hoy en día todavía sigue el debate en si los animales tienen o no alma, ¿no? Pero estas consideraciones fueron completamente explicadas y resueltas en el conocimiento de los Puranas, los Upanishads y los antiguos Vedas. Porque Atman es todo lo vivo. Todo ser vivo es Atman. No tiene Atman, cuidado con lo que estamos interpretando. No es que yo tengo alma, yo soy alma, ¿sí? No es que yo tengo Atman, yo soy Atman. No es que una planta tiene Atman, la planta es Atman, por eso tiene vida, por eso se reproduce, por eso crece, por eso se alimenta, por eso manifiesta un cierto nivel de orden, porque tiene Atman, ¿no? Perdón, es Atman. Los animales, por supuesto, Atman también, tienen Atman o son Atman, ¿no? Yo mismo soy Atman, tú eres Atman. Es más, en los Vedas se ocupa un mantra, Aham Brahmasmi, ¿no? Que significa yo soy Atman o soy Brahman. Quien se concientiza de esto, dice el verso que dije al principio, Dirashtatana Muyati, ya no se perturba con nada en este mundo. Los Vedas no son una religión, ni en el sentido occidental solo una filosofía. Acuérdense que en la antigüedad ciencia, religión, filosofía estaban unidos. Y los Vedas tienen un sistema de pensamiento muy estricto y muy sólido, que es el sistema Sankhya. Ahí se explica que hay dos grandes naturalezas. La naturaleza material, que es temporal, que es relativa, que es condicionante, ¿sí? Que es cíclica. Y la naturaleza absoluta, que justamente es atemporal, es absoluta, es perenne, permanente, ¿no? Y además, al ser absoluta, pues no está sometida a las dualidades del mundo material. Por eso se dice Aham Brahmasmi, es decir, cada ser viviente es Brahman. En otras palabras, cada ser viviente es de naturaleza trascendental, cada ser viviente es de naturaleza espiritual, cada ser viviente pertenece al plano de lo absoluto, pero circunstancialmente nos encontramos vagando en este plano de lo relativo. Por eso es muy común que en los Vedas se nos exhorte: no eres un miembro de este mundo, no perteneces a este plano. De hecho, eres un ser Sat, Chit y Ananda. Tú eres un ser Sat, Chit, Ananda. Es decir, Sat significa eterno o absoluto, Chit significa consciente y Ananda significa pleno. Sin embargo, debido a la influencia de Maya, o sea, Maya significa en sánscrito varias cosas. Maya significa ilusión, pero también significa lo que no es. También significa lo que se puede medir. Debido a la influencia de Maya, que perfectamente podríamos traducir como Matrix, ¿no? Porque Maya y Matrix y madre vienen también de la misma raíz. Entonces, debido a que estamos inmersos en un mundo ilusorio, en un mundo dual, relativo, en un mundo mayásico, ¿no? En un tejido cósmico de ilusión, no podemos saber quiénes somos, ni podemos entender cuál es nuestra original naturaleza. Pero gracias a un desarrollo de conocimiento podemos, como bien decía Platón, un iniciado védico, ¿no? Un iniciado en los Upanishads y en el conocimiento oriental, bien podemos recordar quiénes somos en realidad. Atman, somos Atman. Ahora, hay una cosa muy importante en relación a este punto. Nosotros, en el lenguaje occidental y en la filosofía occidental, dividimos la voluntad, la hablamos por un lado,
La conciencia la hablamos por otro lado, y sobre todo en los últimos tiempos del método científico y del positivismo mecanicista, racionalista occidental, se ha querido ver la conciencia dentro del cerebro y dentro de todas estas redes neuronales. También, por otro lado, hablamos de la conciencia, por otro de la voluntad, por otro de la intención, por otro de la vida, y son términos que separamos. Bueno, resulta que los Vedas, la palabra Atman engloba todos estos principios. La palabra Atman es yo, la palabra Atman es ser, la palabra Atman es la conciencia, yo soy el ser consciente. Y la palabra Atman también es la voluntad, el principio de voluntad. Y la palabra Atman también se refiere a la propia vida. La vida, que es la vida es conciencia, en diferentes grados de condicionamiento. Eso es lo que nos dicen los Vedas. Es muy interesante porque también desde la perspectiva de los Vedas, la evolución no se da bajo la influencia solo de factores externos, sino la evolución es un tema de conciencia. Por eso los Vedas explican que todo en la naturaleza que está vivo es Atman, es conciencia, es vida, es el ser manifestándose en diferentes estados. Por eso tanta conciencia de respeto hasta por las hormigas o las plantas, porque también son Atman igual que yo, solo que están en un grado de evolución justamente más condicionado. ¿Condicionado qué significa? Los Vedas nos dicen que hay diferentes grados de condicionamiento de la conciencia. En estas ciencias de Sankhya, que les explicaba hace un momento, se explica que lo más burdo es el mundo material y los sentidos conectados a él. El sentido de la vista, ¿no?, del olfato, del oído, del tacto, del gusto, están a su vez conectados a los elementos de este mundo. Eso quien considera que lo que los sentidos nos proporcionan es todo lo que existe, se dice que están en un estado animal. ¿Por qué? Porque el animal vive de acuerdo a esos sentidos, a la necesidad inmediata, al principio de autoconservación y al instinto. Tienen sed, un olfato tremendo, una vista tremenda, un oído tremendo, pero condicionados a la satisfacción de las necesidades básicas de la vida. Después viene la mente. La mente, pensar, sentir y desear es la función que en los Vedas se le da a la mente, es la percepción del mundo a través de los canales de los sentidos. Manas, la mente. Después viene la inteligencia, que es todo este, vamos a decirlo, constructo intelectual, que es a partir del cual ordenamos lo que recibimos de la mente. Y después viene un tema fundamental y que hay que hablar una plática aparte del tema, ahankara, el ego falso, el falso yo. Y después, en una categoría superior, Atma, el ser. Entonces en los Vedas se nos dice que Atman o el ser, que es la identidad original, el yo, la conciencia, la experiencia, la vida, es cubierta por el ahankara o el ego falso. El ahankara o ego falso es cubierto por un intelecto material y el intelecto por la mente y la mente por los sentidos y el cuerpo físico. La proporción en la que el ser se ve afectado por el intelecto, la mente o los sentidos es el estado evolutivo que éste tiene. En ese sentido, por ejemplo, los animales en los Vedas se consideran en un estado evolutivo inferior porque su afectación sensual es mucho mayor y viven de acuerdo a un orden cósmico y de acuerdo a las leyes naturales y de acuerdo a sus necesidades básicas. Pero en el Vedanta Sutra se nos dice, Om Tato Brahma Igyasa, el ser humano en el momento en que el alma o Atman toma un cuerpo humano, nace entre la especie humana, dice Atato Brahma Igyasa, su principal deber es buscar el conocimiento perfecto. Brahman, el conocimiento completo. Y esto no es tan alejado, por decir, al menos teóricamente, de lo que nos manejaban filósofos como Kant o como Hegel, ¿no? Hegel nos hablaba de un absoluto, ¿no? Aunque en otros términos
pero muchos elementos son compartidos. Y no es tampoco gratuito que muchas de las teorías occidentales en derecho, en filosofía, en cosmogonía hayan sido elaborados en Alemania, y tampoco es una coincidencia que en el siglo XVIII y XIX filósofos como Nietzsche, como Schopenhauer, como Kant, filósofos como Hegel, filósofos como, y escritores como Johann Wolfgang von Goethe, ¿no? Eran afectos a leer la literatura védica. Schelling, ¿no? Por ejemplo, eran afectos al conocimiento védico. Bueno, entonces Atman es la conciencia, el yo, cubierta por el ego falso, el ahankara, cubierta por la inteligencia, por la mente y por los sentidos de percepción del mundo sensual. Toda, vamos a decir, la cosmogonía védica está fundamentada en estas categorías, ¿no? Porque existen, por ejemplo, seres que su cuerpo solamente está elaborado de mente, inteligencia y ego, y no tienen cuerpo físico. O, por ejemplo, seres que solamente están hechos de inteligencia y ego, y no tienen un cuerpo mental ni físico. Y hay seres que están hechos solo de ego, y no tienen un cuerpo ni intelectual, ni tampoco un cuerpo mental, ni tampoco un cuerpo físico. Pero nosotros, los seres humanos, justamente tenemos un cuerpo hecho tanto de ego como de intelecto, de mente, y también de medios para percibir el mundo, es decir, los sentidos o el cuerpo físico. Esto es muy importante, porque ¿qué ocurre? Hay dos grandes cuerpos. Todo esto es muy complejo y es muy amplio, Ustedes lo pueden, si les gusta la Ayurveda, la medicina antigua de la India, o el yoga, se van a dar cuenta que estos mismos principios y explicaciones que les estamos compartiendo se ocupan, ¿no? En el Ayurveda, por ejemplo, se habla de la Prakriti. Yo no te puedo dar un tratamiento si no conozco la constitución que tú tienes, porque en el Ayurveda se dan 24 elementos diagnósticos, no nada más tus síntomas, sino también tus idiopatías, ¿no? Es decir, lo que piensas y qué impacto tiene sobre lo que te ocurre a nivel físico. También cuál es tu herencia, ¿no? Cuál es el medio ambiente donde te desenvuelves, qué actividades realizas, cuál es tu mentalidad cotidianamente hacia las diferentes cosas, cómo te relacionas con otros, etc. Son 24 elementos diagnósticos de la Ayurveda. Y la Prakriti o constitución individual es uno muy importante. ¿Cuál es tu constitución? ¿Qué alimento debes comer? ¿Qué plantas medicinales puedes utilizar? ¿Qué tipo de desequilibrios se presentan en tu constitución? Esa ciencia de la Ayurveda o de la medicina de la India fue estudiada, por ejemplo, por Hipócrates. Por eso él también habla de 3 diferentes humores, el padre de la medicina griega, ¿no? Y también fue profundamente influyente en la medicina china, porque se basa en la teoría de 5 elementos, que justamente son los que estaba hablando al principio, los 5 sentidos y su relación con el medio ambiente, con el entorno físico. Entonces, en la medicina ayurveda, por ejemplo, se habla de que el cuerpo psíquico es donde se gesta la enfermedad. Este cuerpo mental, intelectual, egoico, es donde se gesta la enfermedad. Ese cuerpo también se le denomina cuerpo astral o cuerpo psíquico o cuerpo sutil, para distinguirlo del cuerpo físico. Este cuerpo psíquico, ¿no?, es el que envuelve primeramente al ser, que es el ser Atman, conciencia. Esa es espiritual, no es material. Pero el ego, el intelecto y la mente sí son materiales sutiles. Y en base a este cuerpo psíquico es que el cuerpo físico toma una determinada forma. Es decir, los rasgos que tenemos y las enfermedades que gestamos son producto del impacto de ese cuerpo psíquico, ¿no? Y bueno, ahora se habla, no sé si han oído, que no solamente hay genes, ¿no? Dawkins, uno de los mayores retractores de Dios, también acepta memes, no solo genes. Es un término para hablar del impacto que tienen nuestros ancestros y su psicología en la psicología nuestra. Eso también lo estudiaba el Ayurveda y el yoga. Entonces, en esta filosofía, en esta cosmovisión de los Vedas, se nos explica muy claramente que el cuerpo psíquico es el cuerpo del pensamiento, del deseo, y también es el cuerpo del razonamiento y de la identidad. Eso es muy importante. Y luego el cuerpo físico, que es esta expresión concreta, esta expresión burda, ¿no?,
donde este cuerpo psíquico puede tener una experiencia del mundo físico. Bueno, ¿qué ocurre cuando alguien muere? Esto es una cosa muy importante. Según los Vedas, cuando una persona muere, hay un elemento en medio de los dos cuerpos, es importante aclarar. Cuerpo físico, cuerpo psíquico. Acuérdense, el cuerpo psíquico, ¿quién tiene en el centro? Como principio de todo, el ser, ¿cierto? El cuerpo psíquico es envuelto, perdón, el alma o el yo o el ser, la conciencia, es envuelta por este cuerpo psíquico o astral, de mente, inteligencia y ego. Ese se une al cuerpo físico, pero hay un elemento que lo pega. Ese se llama en los Vedas Akash, cuerpo acásico o Akash. Es lo que, muy parecido a lo que los físicos modernos darían en llamar el espacio-tiempo, ¿no? También se le traduce como cielo, ¿no? O espacio, pero el espacio-tiempo es muy parecido a ese tejido que nos describían los físicos, en verdad. Ya ven que Einstein decía que había un tejido espaciotemporal continuo, ¿no? Idénticamente es el Akash, porque inclusive los Vedas explican que ese Akash es un espacio-tiempo continuo donde uno puede rastrear información sobre la historia de esa alma. Entonces el cuerpo psíquico y el cuerpo físico se unen a partir de este Akash. Cuando un cuerpo se desgasta o muere, ¿no? Por cualquiera de las causas que sean, este cuerpo psíquico, ¿sí? Envolviendo al ser o al alma, que es lo que da vida, que es la experiencia, la conciencia, el yo, este cuerpo psíquico arrastra al alma fuera del cuerpo físico. Y entonces el cuerpo físico deja de tener energía y ocurre lo que Erwin Schrödinger decía: el caos viene a gobernar, la entropía, el caos cósmico gobierna el cuerpo. ¿Por qué? Porque los elementos van a descomponerse y a degradarse en elementos más simples y entonces van a regresar a la materia de donde vinieron. Pero el cuerpo psíquico, en ese sentido, les podría decir que tiene un papel en el cuerpo físico parecido al que tendría una corriente eléctrica en todo este sistema eléctrico, ¿no? Tienen el cableado, sistema nervioso, ¿no? Y la electricidad viaja a través de ese cableado y puede manifestar una luz, ¿no? O las luces que podemos ver acá, porque hay una energía cruzando. Esa energía no se ve, pero es una energía sutil. Lo mismo, así describen los Vedas, el alma envuelta en el cuerpo psíquico entra en el cuerpo físico y a través del cableado viaja, dependiendo la especie también, ¿no? Porque hay especies sin sistema nervioso, pero viaja, ¿no? En el cuerpo humano y entonces tiene una experiencia viva. Cuando se retira el alma con el cuerpo psíquico, o este cuerpo psíquico retira al alma del cuerpo físico, deja de haber vida en ese cuerpo. Un elemento interesante que mencionar, por ejemplo, en relación a eso serían los yogis místicos, ¿no? Los yogis místicos son un camino, no es el único camino, el misticismo yógico, es uno de los caminos que se explican en los Vedas. Pero ¿qué pasa con un yogi místico de acuerdo a los Vedas? De acuerdo a los sutras y de acuerdo a los Upanishads, un yogi es alguien que puede llegar a dominar a tal nivel su relación con el entorno y con los sentidos, que sus sentidos los puede traer de regreso a la mente y logra controlar la mente a tal punto que la logra traer de regreso bajo el dominio de la inteligencia. Y este yogi, de acuerdo al conocimiento védico, tiene la capacidad de sacar su cuerpo psíquico del cuerpo físico a voluntad. Ese es un yogi místico. Y bueno, está desde el yogi que puede salir brevemente de su cuerpo, ¿no? Y viajar y observar y ver otros lugares, otros tiempos inclusive, a través de la meditación. Entrar en este Akash, en este tejido que hablábamos, espaciotemporal, pasado, presente y futuro, y obtener información de lo que ocurre en el mundo. Eso ocurre, eso es lo que los Vedas explican. Es la explicación que le dan a muchas cosas, por ejemplo a las premoniciones o por ejemplo a los que son proféticos, ¿no? Que tienen este don de adivinar el futuro y de ver, ¿no? Tienen la capacidad de viajar en este plano acásico con su cuerpo psíquico.
y abandonar temporalmente el cuerpo físico. Pero también existen, de acuerdo a los Upanishads y a los Vedas, otro tipo de yogis que tienen más poder y pueden salir de su cuerpo e ir, así lo dicen, a otros mundos. Pueden viajar a otros mundos, y otros mundos significa otros mundos, otros planetas, ¿no? Inclusive hay un verso en el Bhagavad Gita que me gusta mucho, donde Dios le dice al guerrero Arjuna, ¿no? Le dice, Abraham Abhubanar Lokapunara Vartino Arjuna, Mamu Petya tu Kaunteya Punar Yanmana Vidyate. Le dice, no andes de turista cósmico, ¿no? No andes viajando por aquí por allá entre mundos y planetas, Bhubar, dimensiones, Loka, planetas, ¿no? Abraham Abhubanar Loka, todo el recorrido que puedas hacer por el cosmos es una pérdida de tiempo, le dice. ¿Por qué? Porque desde el planeta más elevado del universo, porque en los Vedas se habla de diferentes sistemas planetarios, el nuestro está denominado Martya Loka, significa planeta intermedio, ¿no? Patala Loka es un planeta de sufrimiento, ¿no? Swarga Loka son planetas de disfrute, de goce, ¿no? Entonces el nuestro es considerado un planeta intermedio con tendencias a volverse un planeta de sufrimiento, ¿no? Sí, en serio, en el Bhagavad Purana estamos viviendo en la era de Kali Yuga desde el 3102 a.C. Entonces la era de Kali Yuga es una era donde el sufrimiento se pronuncia y donde la naturaleza piadosa y el conocimiento espiritual mengúan y dan cabida o dan entrada así literal a especulaciones. Y esas especulaciones no permiten a la gente tener una formación espiritual, existencial completa, y por lo tanto, dice el Purana, andan como sin saber a dónde ir, ¿no? Así se describe la era de Kali Yuga. Comenzó hace 5000 años, 3102 a.C. 17 de febrero de 3102. Estaba la batalla de Kurukshetra, que se describe en el Mahabharata cuando eso ocurrió. Entonces esta era de Kali es una era donde se pierde la orientación espiritual de acuerdo a los Vedas y donde se desconoce de muchos de estos temas. Pero según el Bhagavad Gita y también el Srimad Bhagavatam, ¿no? Hay yogis que pueden desprender su cuerpo psíquico o sutil del cuerpo físico y pueden ir y viajar a otros bhuvas, dimensiones, a otros lokas, planetas, y de repente volver a su cuerpo, ¿no? Y andar después de un breve proceso de recuperación, ¿no? En este mundo otra vez temporalmente, en lo que este cuerpo físico se desgasta, porque Prakriti, que es el nombre que se le da a este cuerpo físico en sánscrito, también significa mal hecho, y mal hecho se refiere a que tiene una fecha de caducidad, ¿no? Es decir, es temporal, pasajero, se desgasta y por lo tanto lo vamos a tener que abandonar en algún momento, ¿no? Entonces es muy interesante porque nos explican que es otro tipo de yogis. Y otro tipo de yogis místicos también, ¿no? Tienen la capacidad de abstraer sus sentidos, su mente, bajo el dominio de la inteligencia, centrados en su ser, ¿no? Y bajo este dominio y con el conocimiento de constelaciones y de puertas que hay en el cosmos, en este Akash, pueden viajar a otros mundos e irse a vivir allá, ¿no? Esto dicen los Vedas, irse a vivir a otros mundos. Y los mejores yogis, ¿no? Ya no regresan, ¿no? Y además de todo hay otros todavía, los yogis que a través de este proceso místico van al mundo espiritual directamente. Ya no van a ningún mundo material, sino van hacia el mundo espiritual, ¿no? Estas aclaraciones eran muy importantes de hacer, ¿cierto? Antes de comenzar a hablar directamente del tema que nos atañe. A ver, ¿algo ocurrió? Ahí está. Bueno, vamos a hablar acerca de diferentes tipos de actividades que se prescriben en los Vedas, en la ley védica, relacionado con este tema del suicidio, ¿no? Dice, por ejemplo, el Manava Dharma Shastra. Manava significa ser humano, descendiente de Manu, ¿no? El Manava Dharma Shastra o Manu Samhita es un libro muy antiguo, de hecho es concebido por algunos como el libro de leyes más antiguo de la humanidad. Y el Manava Dharma Shastra habla de muchas cosas: organización social,
los varnas, los asrams, ¿no? Es decir, las diferentes etapas de la vida, las diferentes formas de trabajar, las diferentes formas de vivir, ¿no? Los deberes de la persona casada, los procesos judiciales. En sí, el Manavadharma Shastra es la ley para llevar una civilización. Cuando Vivekananda estuvo en la Cumbre Internacional de las Religiones, Swami Vivekananda, le dijeron, es que ustedes tienen castas y tienen sus trabajadores, ¿no? Sudras, sus comerciantes. Dice, eso está en cualquier sociedad, ¿no? Nuestros sudras son sus pobres, es normal, ¿no? Hasta el otro día platicaba en un libro de administración científica, ¿no? De Henry Fayol, encontraba cuáles son los 5 niveles de trabajo: el operativo, ¿no? El buscar recursos para un proyecto de empresa, el defender y el cuidar y administrar la empresa, y el llevar la parte intelectual de la empresa, ¿no? Así que en el Manavadharma Shastra lo que está hablando es cómo administrar una sociedad de acuerdo a las diferentes actividades que en ella se realizan, ¿no? Es algo muy elaborado y muy interesante, es toda una ciencia detrás de eso. Pero no solo eso, también hay un varna, estos son los varnas, las divisiones de trabajo, mejor llamadas así, divisiones de trabajo, no castas. Las castas son una mala interpretación actual de las divisiones de trabajo. El otro término es el asram, como en diferentes momentos de la vida la persona pasa de ser un estudiante a ser una persona casada, a ser alguien que se prepara para la renuncia y después renuncia definitivamente a lo material y queda completamente absorto en el tema espiritual y en el desarrollo de la conciencia y en la devoción y el servicio a Dios. Eso también es otra aclaración importante para entender cómo será esto. En el Dharma Shastra, el libro de la conducta moral, existe un capítulo titulado Suicidios permitidos, ¿no? Es la traducción que le dan, ¿no? Y bueno, hay algunos, ¿no? Como Samadhi Marana, ¿no? Como Mahaprasthana o Prayopavesha. La práctica de Sati es otro, ¿no? Es autoinmolación de la viuda, y Yahwar o Yauhar, ¿no? Inmolación de todas y cada una de las mujeres de la familia o tribu para escapar del invasor, ¿no? Mahabharata Marana, ¿no? Sería como en general el término ocupado. Mahabharata es un gran voto, ¿no? Marana es asociado, Mara es la muerte, ¿no? Entonces el Mahabharata Marana sería un gran voto que alguien toma en circunstancias especiales para voluntariamente abandonar la vida. Eso es muy importante. El suicidio en sí, quiero sobresaltarlo, no es bien visto en los Vedas. ¿Por qué no es bien visto? El suicidio en sí, cuando es causado por la aflicción mental, por alguna de las kleshas o miserias que se mencionan en los Vedas, las kleshas provienen de la propia cuerpo y la mente, ¿no? De los elementos de la naturaleza, ¿no? De los administradores cósmicos o devas que proveen la lluvia, el agua, el fuego, ¿no? O vienen, dicen los Vedas también, de otros seres vivientes, otros seres humanos o animales, etc. Esas son las 3 aflicciones que clasifican los Vedas o kleshas. Y estas kleshas no pueden ser una causa de suicidio o de que alguien se quite la vida. No es bien visto en los Vedas. ¿Y cuál es la razón? Bueno, ya vimos que el cuerpo psíquico, ¿no?, se desprende del cuerpo físico, pero ese cuerpo físico que adquirió fue de acuerdo al karma. Cada uno hemos nacido en diferentes circunstancias económicas, intelectuales, físicas, ¿no?, culturales, sociales, históricas. Cada uno estamos influidos por determinadas circunstancias, podemos clasificarlas de diferente manera, pero la totalidad de esas circunstancias que nos influyen y afectan le llamamos karma, o la consecuencia a las acciones previas. Karma significa trabajo o acción. Entonces, cada acción automáticamente trae una reacción, una consecuencia. Por lo tanto, la vida o existencia que actualmente tenemos es consecuencia de una serie de decisiones pasadas. Es algo bien interesante, porque en los Vedas
no nos hablan de infierno eterno, ¿no? No nos hablan de ningún tipo de situación eterna en cuanto al condicionamiento material, ¿no? Voluntariamente estamos condicionados eternamente, y si no hacemos nada, seremos nitya vada, eternamente condicionados aquí, ilusionados, pasando de especie a especie, de cuerpo a cuerpo, de planeta en planeta, dicen los Vedas, ¿no? Eso es bien interesante, la visión que los Vedas tienen del cosmos, ¿no? Carl Sagan decía, nadie ha medido el tiempo como ellos, ¿no? Nuestra era dura 432.000 años, pero nuestro Divya Yuga 4.320.000 años, ¿no? Y así, el día de Manvantara, ¿no? Son 71 Divya Yugas, multiplica, son más de 360 millones de años, y así. Y en cada dimensión del universo el tiempo pasa distinto. Y el ser viviente deambula por el universo, ¿no? De acuerdo a su estado de conciencia, de acuerdo a sus deseos, los cuales provienen de un estado de conciencia, a la identidad que se forma, porque el deseo se fundamenta en la identidad. Primero es la identidad y después el deseo. Y del deseo automáticamente viene también algo que le llamamos nosotros el capital, ¿cierto? Es decir, una persona, nosotros, me refiero a mí, yo le llamo el capital porque es una forma muy como decir, pedagógica de explicar el karma, ¿no? Cada persona tiene un cierto capital cuando viene a este mundo. Y tiene también una acumulación de deseos, pero de acuerdo a ese capital que ha ahorrado, a ese capital que ha podido obtener, es que obtiene un determinado tipo de circunstancias a su alrededor. Pero cuidado, y este tema me encanta explicar. Fíjense, ese capital es un engaño cósmico. Acuérdense que este es Maya, el mundo de la ilusión. ¿Por qué es un engaño? Bueno, porque ese capital es como es un préstamo bancario, ¿sí? Un préstamo bancario, tú lo recibes y aparentemente cuando lo recibes puedes utilizarlo libremente para lo que quieras, ¿no? Pero en realidad ese capital que has recibido como un préstamo te vuelve un deudor, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando tú como deudor maladministras ese capital, lo malocupas y se te acaba el capital y ya no tienes ni para volver a invertir? Pues entonces vas a la cárcel, ¿sí? Eso se llama karma, ¿no? Consecuencia, ¿no? Y vas a la cárcel, se llama bikarma. Tú no alcanzas a pagar y por lo tanto hay una serie de sufrimientos que se producen de esa falta de responsabilidad. Sin embargo, ¿qué ocurre si tú recibes un determinado karma o un determinado capital y ese capital que tú recibes lo ocupas adecuadamente, das a otras personas, lo administras bien? La persona automáticamente hace una especie de historial crediticio cósmico, vamos a llamarlo. Y entonces ese historial crediticio, ¿no?, le permite a la persona desarrollar un mejor nacimiento en su siguiente vida, ¿no? Pero todo esto, fíjense lo que les voy a decir, muy atentos, esto es muy importante. Tanto uno como el otro son Maya. Tanto uno como el otro son parte de la misma ilusión. En uno sufres y en otro sufres menos o sientes que gozas más. Pero ambos son dos diferentes formas de mantenernos endeudados o aprisionados en este mundo, de acuerdo al concepto védico. Lo mejor, según los Vedas, sí, es ocupar bien el capital que tienes mientras lo tienes, pero simultáneamente cultivar tu vida espiritual y tu conexión con lo absoluto, porque tu verdadera identidad es del plano absoluto. Así que cuando pase lo que pase con este capital y las deudas y los créditos de este mundo, o karma, ya sea a través de enfermedades, relaciones afectivas y diferentes cosas, entonces tú podrás gradualmente irte liberando de todo ello y al final podrás ascender al absoluto. Eso es lo que los Vedas recomiendan como recomendación final. Libérate de todo karma, ¿no? Y libérate en el absoluto, en el plano de lo espiritual. Pero también nos explican cómo se produce ese karma y cómo estamos nosotros en esta vida obligados a ser responsables con los ancestros, con la naturaleza, con la sociedad. ¿Por qué? Porque esa es la manera también en la que podemos liberarnos de la deuda adquirida. No eres dueño de nada, has recibido un recurso para administrarlo. Si tú no lo administras bien, trae consecuencias, pero si tú lo administras bien, gradualmente te liberas.
La actitud correcta es llevar ambos simultáneamente. El buen desempeño de nuestro capital actual y el desarrollo de nuestra conciencia espiritual. Para que cuando nuestro capital actual nos permita liberarnos, nuestro desarrollo espiritual nos permita mantenernos conectados y también liberarnos del condicionamiento. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? Esta parte es muy importante, ¿no? Porque nos dice que la meta de la existencia, de acuerdo a la cultura védica, es la trascendencia. Esa es la meta de la existencia. Pero nosotros no podemos evadir nuestras deudas en este mundo. No podemos correr a lo que hemos adquirido como deuda, porque si corremos, el suicidio sería correr, y no esperamos a que nuestro ciclo se termine, vamos a estar en un estado que se llama bhuta. ¿Qué significa bhuta? Alguien que tiene un cuerpo psíquico, pero no tiene un cuerpo físico. Y hasta que no termine el periodo de tiempo que correspondía a esta vida, la persona va a estar en un estado que nosotros en Occidente le llamamos fantasmal. La persona va a andar en su cuerpo psíquico por aquí por allá y va a intentar sustraer energía de los demás, de los que anden por ahí despistados. Van a intentar sustraer energía, disfrutar a través del cuerpo físico de otra persona, ¿no? Por ejemplo, todas las culturas antiguas o la gran mayoría de saberes ancestrales siempre han ocupado símbolos, ¿no?, en las entradas de las casas, ¿no?, glifos, ¿no?, en las sutiles en las entradas de las casas, o sonidos o mantras en las entradas de las casas. ¿Por qué? Porque estas entidades sutiles son como ladrones, dicen, ¿no? Y además están casi siempre en lugares donde hay un estado de conciencia más condicionado, donde hay robo, prostitución, donde hay venta de drogas, consumo de drogas. Por ejemplo, las drogas son una forma de ver a estas entidades, o que estas entidades se nutran de uno. En los Vedas se dice que una persona adicta es una persona enfantasmada, ¿no? Es una persona que está siendo manipulada por entidades sutiles que disfrutan a través de su cuerpo, y por eso no tiene control sobre sí, no tiene dominio sobre sí, está alimentando entidades sutiles. Por eso se dice que una persona que se vive intoxicando su cuerpo y viviendo en ese mundo astral, cuando abandona este cuerpo físico también se vuelve un bhuta, aunque sea de muerte natural. Y que debe ser cuando la persona muere en un accidente y está en este estado intoxicado, también se vuelve un bhuta, es decir, una entidad que tiene que esperar un cierto ciclo. Esto varía, ¿no? Un cierto ciclo a que se termine un cierto periodo para poder tener oportunidad de adquirir un cuerpo físico. Y este estado es descrito como un estado lamentable, porque es un estado de continua ansiedad. ¿Con qué sentimos? Sentimos con la mente, ¿no? En realidad sentimos, el alma es la que tiene la experiencia, pero usa la mente y el cuerpo psíquico para tener esa experiencia. El cuerpo físico y los sentidos son solo vehículos que traen esa experiencia. Entonces, de acuerdo a los Vedas, una entidad sutil o un bhuta, un fantasma, llamémosle, es una entidad que al no tener cuerpo físico y tener también la percepción idéntica como la tenía de sed, de hambre, ¿no?, lujuria, ¿no?, frío y etcétera, todas esas sensaciones, dice, se experimentan simultáneamente en esta entidad viviente, ¿no? Y la entidad viviente queda en un estado miserable, ¿no? En los Vedas nos describen que estas entidades están en eso, en un estado miserable en el que no pueden dejar de sufrir y están buscando siempre de hacerse de un cuerpo a partir del cual poder disfrutar de este mundo otra vez, ¿no? Y las personas adictas, las personas que salen, vamos a decir, es que no sé qué me pasó, entré en una ira tremenda, son personas que viven muchas veces influidas por estas entidades sutiles. En los Vedas, Shiva, ¿han oído a Shiva? Sí. Bueno, Shiva es la deidad más elevada del mundo material, ¿no? Y al ser la deidad más, Mahadeva, la deidad más elevada de este mundo material, también él se encarga de estas entidades sutiles. Y cualquier entidad sutil que ande por ahí vagando, ¿no?, inclusive si una persona quiere dejar una adicción, puede refugiarse en Shiva y cantar a Shiva, ¿no?, para que esas entidades sutiles lo dejen y encuentren otro plano más favorable de existencia. Entonces, una persona que se suicida
es una persona que entra en ese estado fantasmal. No ha terminado su ciclo y debido a las miserias de la vida, se ha quitado la vida y por lo tanto entra en un estado sutil en el que permanecerá hasta que se cumpla un determinado ciclo o hasta que Shiva, ¿no?, lo rescate. Eso es lo que nos explican los Vedas, los Puranas, los Upanishads en relación al suicidio por la aflicción. No es bien visto, no se acepta. Ahora, existe algo que no me atrevería a llamarle suicidio, porque no se produce por la aflicción material. Digamos que son una especie de, a veces, estrategias espirituales, o a veces podemos llamarle parte de una meditación profunda por la trascendencia. Y van a ver que tiene características muy puntuales que las distingue del suicidio. Quiero hablar, por ejemplo, dice el Prayopavesha, ¿no? El Prayopavesha o ayuno hasta la muerte es una forma aceptable en la cultura védica para acabar con la vida en ciertas circunstancias. ¿Cuáles son estas circunstancias? Prayopavesha es muy diferente a lo que la mayoría de gente concibe por suicidio. Es no violenta y utiliza medios naturales. Se utiliza únicamente cuando es el momento adecuado para acabar con la vida, cuando este cuerpo, por ejemplo, ha servido su propósito, ¿no?, y se vuelve o se convierte en una carga. A diferencia de lo repentino del suicidio, Prayopavesha es un proceso gradual, dando tiempo suficiente para que el paciente prepare el mismo, ¿no?, y también a las personas que le rodean en el momento de la muerte. El suicidio es asociado con sentimientos de frustración, depresión o ira. Prayopavesha se asocia a un estado de serenidad. Prayopavesha es solo para gente que no tiene deseos o ambición y sin responsabilidades ya restantes en esta vida. Entonces dice, realmente es solo apto para ascetas o preparados, gente preparada. Los Vedas idealmente nos invitan a tener un adecuado estado mental, emocional, psíquico en el momento de la muerte, porque nos explican que el momento de la muerte es justamente el que define en gran parte el destino siguiente. El estado de conciencia que tenemos en el momento de la muerte, dice el Bhagavad Gita o Bhagavad Upanishad, es lo que llevamos a nuestro siguiente nacimiento. Si nosotros tenemos un estado de conciencia animal, dice, naceremos en ese reino. Si nosotros tenemos un estado de conciencia humana, naceremos en ese reino. Si tenemos un estado de conciencia superior, naceremos en reinos superiores. Y si tenemos un estado de conciencia puro y divino, no volveremos a nacer en este mundo. Y entraremos en esa dimensión trascendental absoluta. El mundo divino de Vaikunta. Vaikunta significa el plano infinito, donde ya no se vuelve más. Pero mientras eso ocurre, ¿no?, nuestras muertes definen nuestros nacimientos. Y el estado de conciencia que alcanzamos al morir es también el condicionante de nuestra nueva experiencia. Así que lo que pensamos y todo lo que estamos meditando en el momento de la muerte es hacia donde va nuestra siguiente existencia. Por eso en los Vedas se dice que es muy importante y trascendental preparar el momento de la muerte. Es un gran ritual, es una gran oportunidad, y de preferencia con una meditación profunda, ¿no?, y con mantras especiales que acompañen al momento de salir de este cuerpo físico, que se describe en las diferentes partes de los textos védicos cómo se siente el morir, cómo se siente abandonar el cuerpo, cuando es muerte natural al menos, ¿no? Cómo los elementos tierra, agua, ¿no?, fuego, los diferentes fuegos o agnis entran en completa colisión, ¿no?, y el cuerpo va a salir en diferentes portales dependiendo al estado de conciencia que haya desarrollado. Si sale por portales superiores, ¿no?, irá a planos superiores. Si sale por portales inferiores, irá a planos inferiores. Entonces, el momento de la muerte es trascendental. De hecho, la conclusión final que da el Veda, ¿no?, Etavam Sankhyan Yogavyam Swadharma Paranishtaya Janma Labda Parapumsham Ante Narayana Smriti.
Dice, la recomendación al morir para cualquiera es que sea a lo que se dedique, ya sea la filosofía, el cumplimiento riguroso del deber, de la tradición, de los valores y principios, de sus responsabilidades, dharma, ¿no? O se dedique al yoga místico, la recomendación general para todo ser humano es tener un estado de conciencia trascendental, espiritual, en el momento de abandonar este cuerpo físico. Esa es la recomendación del Srimad Bhagavatam. Entonces, debido a todas estas indicaciones, hay diferentes circunstancias. Por ejemplo, Prayopavesha es descrito en grandes personalidades de los Puranas que abandonaron ese mundo en este estado. Al estar en un estado de profunda conciencia espiritual, es el estado llamado Samadhi o absorción en el plano trascendental. En ese estado ya no hay sufrimiento, ya no existe penas por situaciones materiales. La persona está completamente absorta, está completamente fija en el propósito de la existencia. ¿Qué dice el Bhagavad Gita? Decíamos al principio, Virash Tatana Muyati, el sabio que conoce que es el alma y que el alma pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte o pasa a otro estado de existencia y que es eterna, que es inmortal, que no es perecedera como todo lo material. Esa conciencia o esa alma, dice Dhiras Tatana Muyati, nunca se perturba porque es un sabio, un Dhira. Me recuerdo, breve paréntesis de 20 segundos, Sócrates, ¿no? Lean, por ejemplo, Sócrates, el libro de la inmortalidad del alma, el diálogo de Platón de la inmortalidad del alma, y van a encontrar todo esto así tal cual se los estoy contando, que los Vedas lo explican. Sócrates le describe a sus discípulos que él es alma y que es inmortal y es indestructible y que el plano al que va a ir es un plano trascendental y que él se apena y que además la muerte, dice, es el oficio continuo del filósofo. El filósofo está muriendo siempre, se está transformando, cada momento está volviéndose otro, nuevo, está evolucionando. Así que ahora que me han traído la muerte a mi puerta, ¿cómo voy a salir corriendo? Si la muerte es la actividad principal del filósofo, ¿no? Y me recuerdo mucho a Jesucristo, morir para vivir. Los Vedas dicen lo mismo, morir para vivir. Sí, y esto no está asociado, fíjense, esto no está asociado al suicidio, está asociado a la transformación continua del individuo, porque en realidad el individuo nunca muere. Atman, o el ser, nunca muere. Lo que muere es su identidad falsa, sus falsas consideraciones del mundo, su posición en el mundo. El individuo deja de ser quien es y se transforma en otro. Eso es morir para vivir. Y en el caso de Sócrates es un ejemplo increíble cuando le dice a sus discípulos: ¿qué vamos a hacer contigo cuando te mueras? ¿No? Y él les dice: ¿conmigo? Dice: a mí no creo que me alcancen, dice. Y con mi cuerpo hagan lo que quieran. ¿Cuántas veces les he dicho? Les recrimina en la última parte del diálogo, ¿no? Sobre la inmortalidad del alma. Dice: yo no voy a morir y ustedes tampoco. Lo que mueren es el cuerpo y lo que muere son las condiciones terrenas, pero el ser es inmortal. Aprame Yasya, dicen los Upanishads. Entonces, esta condición del ser está descrita en los antiguos Vedas, pero también es percibida por diferentes sabios en diferentes épocas. Y nos dicen que en el momento de abandonar este cuerpo, para no continuar enredados en Maya, la ilusión, lo que no es, ¿no? En la Matrix, para salir de la ilusión, lo más recomendable es alcanzar una profunda meditación y conexión espiritual al momento de morir, ¿no? Si una persona se quita la vida, ¿no?, por cuestiones asociadas al sufrimiento material y arrastrada por pasiones, es más bien un proceso involutivo más que evolutivo. Pero por ejemplo el Prayopavesha está asociado a que cuando una persona ve la muerte inminente, ve que ya no va a poder recuperarse, entonces automáticamente deja de comer, deja de tomar agua y se absorbe en profunda meditación y abandona el cuerpo en paz, en una completa absorción en lo trascendental, o al estado elevado que haya alcanzado de acuerdo a su evolución espiritual, y ya no hay más conexión con este mundo. En pocas palabras, esto es prescrito para una persona
que está en un estado de conciencia. De hecho, sería prescrito para todos, porque sería lo ideal, irnos en un estado de conciencia plenos, irnos conociendo quiénes somos y cuál es nuestro destino, ¿no? Nos ha tocado asistir a algunas personas en sus últimos momentos y realmente pocas personas logran tener esa conciencia de que la muerte es un tránsito a otros estados. Y visto desde el punto de vista occidental, pragmático, cuando una persona se encuentra en estado pacificado, es mucho más tranquilo y pacífico y hay menos sufrimiento su trance de la muerte. Si quieren verlo desde el punto de vista de la eutanasia, desde el punto de vista de la ayuda que se presta en los últimos momentos de la muerte, ¿no? Desde el punto de vista psiquiátrico o desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Es probado que una persona con una cierta conciencia espiritual, pacificación ante el mundo, una profunda meditación en lo divino, se va mucho más tranquila cuando la persona tiene una muerte inminente, ¿no? Y está pensando en firmar tal cosa y ver esto y aquello, y es que mi hijo le va a decir aquel, ¿Qué dicen los Vedas de una persona que muere en esos estados? Muchas veces la persona se queda pegada un tiempo a esta vida. Por eso también es muy común, ¿no?, que se diga que los hijos vuelven a ver a los padres o que se vuelve a ver a esas personas porque se quedan ancladas a este plano y no pueden continuar en su proceso evolutivo. Por eso los Vedas, al ser una portentosa cultura espiritual, nos dice la vida es temporal y el momento de la muerte debe ser preparado con una plena conciencia. La ley hindú establece condiciones para el muerte parece inminente o la condición es tan mala que ya los placeres de la vida son nulas, ya la persona no puede hacer absolutamente nada. Y también la decisión se declara públicamente, ¿no? Hacen el voto de Prayopavesha, ¿no? Bueno, ese es un tipo de, vamos a decir, muerte ritual que los Vedas hablan y como ven tiene ciertas características. Una de ellas dice que ya no haya otra solución, que ya no haya otros medios, que la persona esté desahuciada, entonces ya no hay manera de sacarlo, automáticamente la persona empieza a hacer un ayuno ritual para abandonar el cuerpo con plena conciencia. Hablaron del rito sati. Este es muy importante, el rito sati, porque es una de las cosas que decíamos al principio que los occidentales, particularmente los ingleses y alemanes, se aficionaron mucho a la cultura védica. Pero sí, hay que decirlo, los primeros estudiosos de los antiguos Vedas, y todavía muchos influidos por estos estudios, que no atienden a la tradición cultural en sí, sino a su propio lenguaje semiótico, código semiótico, sino que atienden a su propia perspectiva occidental sobre las cosas sin conocer todo esto que hemos venido platicando hasta ahorita, que iban a conocer, llegaban con la espada, y no se daban el tiempo de conocer una cultura. A veces sí, pero con otros propósitos, como Babington Macaulay, ¿no?, el encargado de la educación de la India en el siglo XIX, que encargó a Max Müller conocer los Vedas para, a través del conocimiento de los Vedas, así literalmente lo dijo él, volverlos morenos de piel, pero blancos en cultura. ¿Sí me explico? Quitarle sus tradiciones, quitarle sus valores, quitarle su identidad y establecer una cultura cristiana, porque ese era su propósito de Babington Macaulay, de Max Müller, contratado por él, y de muchos que les presidieron, ¿no?, de establecer una cultura cristiana, ¿no? Bueno, no hace más falta más que conocer la historia de cómo entraron los jesuitas a Japón, o cómo entraron acá, por ejemplo, en el México antiguo, ¿cierto?, quitando los saberes, quemando los códices, quitando la tradición y estableciendo nuevos adoraciones. Es muy sabido, los concheros lo tienen de familias de mucho tiempo que nos dicen que abajo de la Virgen de Guadalupe siempre tuvieron su deidad de Tonantzin y Coatlicue, ¿no? No es para nadie un secreto que eso ocurría en el mundo. Entonces, a veces, desde la perspectiva occidental, ¿no?, es muy difícil. Y perspectiva occidental también muy importante, muy propia del siglo XIX y principios del XX. La globalización del mundo, la internacionalización del comercio, ¿no? Toda esta visión globalizante del mundo estaba gestándose y una de sus consecuencias principales fue la destrucción de
muchas tradiciones culturales y muchos lenguajes y cosmovisiones, llamándolas sin valor, ¿no? Y muchas otras cosas que ahí estaban inmiscuidas con este mismo lenguaje, una supuesta supremacía racial, una supuesta supremacía religiosa y cultural. Bueno, estamos ya en el siglo XXI y estamos más bien revisando el lenguaje de las propias culturas, cómo conciben sus tradiciones. Y por ejemplo, Bhaktivedanta Swami Prabhupada explicaba el rito sati de una manera muy interesante. Dice, el estándar de un rito sati, dice, no puede ser llevado en la era de Kali Yuga. En los Vedas hay 4 eras: Satya Yuga, Dwapara Yuga, Treta Yuga y Kali Yuga. La primera era dura más de 1 millón de años, la segunda dura 864,000 años y la primera era dura 1.800.000 años, la segunda 1.200.000 años, la tercera 864,000 y esta era en la que estamos dura 432,000 años, de los cuales llevamos 5,000. Entonces, la era de Kali Yuga hay muchas cosas que no se recomiendan porque el estado de conciencia de la persona y la preparación que se requiere para ello no es suficiente. Así que el rito sati es uno de ellos y muchos otros. El rito sati era cuando una mujer veía a su esposo morir y su vínculo afectivo con él era tal que prefería morir con él. Ese es el rito sati. Se origina en una historia del Bhagavatam. Sati es este personaje, esta mujer que ustedes ven ahí. Ella era una yogini, era la esposa de Shiva. Shiva, cuando comenzó la creación, nos dicen los Vedas, es hijo de Brahma. Brahma es el creador. Brahma no es el Dios supremo. Brahma es el ingeniero cósmico. El Dios supremo está más allá del universo material y recibe otros nombres. Narayan, que significa el refugio de todas las criaturas, ¿no? Recibe otros nombres, por ejemplo, ¿no? Como Rishikesh, ¿no? Como Govinda, Hari, ¿no? Vishnu es otro nombre del Supremo. Keshava son nombres que se le dan al Dios supremo trascendental. Y Brahma es el encargado de Dios por crear en este universo determinadas condiciones. Es el ingeniero cósmico, el conocedor original de los Vedas, ¿no? El que por medio del sonido crea las diversas dimensiones y las diversas condiciones cósmicas universales. Y después Brahma tiene un hijo, Shiva, ¿no? Que dicen que nació de la ira de Brahma porque se enojó con Dios debido a que sus primeros hijos, los 4 Kumaras, habían hecho el voto de ser célibes toda la vida y no iban a cumplir con el deber de procrear. Y él se enojó mucho y entonces salió Shiva, bueno, más bien Rudra, su nombre primero, de su entrecejo. Pero ese Rudra ocasionó, junto con Brahma, todo un caos cósmico. Y cuando vieron el caos cósmico, Rudra le dijo a Brahma, bueno, ¿qué te dijo Dios cuando te creó? Dijo que tenía que hacer tapas y austeridades. Y entonces él se fue a los Himalayas a hacer austeridades, ¿no? Hay que ver que hay Himalayas en este mundo, pero también hay Himalayas cósmicos. Todo hay microcosmos y macrocosmos. Él fue a los Himalayas a hacer una tapasya, una austeridad poderosa. Dice que se volvió después de millones de años tan bello, tan exquisita figura, que las criaturas creían que él era Dios. Su figura era dorada y su pelo era negro, dice, y enroscado. Su presencia era bellísima debido a la tapasya, a la purificación que él vivió y al sacrificio que hizo por todas las criaturas. Entonces él decidió por su propio bien cubrirse con ceniza su cuerpo y ensortijarse tipo rasta el cabello. Por eso Shiva tiene ese aspecto, calacas y demás, y encargarse de lo más bajo del mundo, las entidades fantasmales y las entidades anímicas bajas, de lo que le llaman algunos el bajo astral, ¿no? Encargarse de eso, como un trabajo humilde, ¿no? ¿Por qué? Porque, dice, el ego es muy pesado, ¿no? Y de repente cualquier día me vuelvo loco otra vez y me creo Dios, ¿no? Entonces Shiva, ese Shiva, él es considerado un gran devoto y una gran personalidad, y el papá de Sati, Daksha, era considerado un gran materialista, ¿no? Daksha significa experto en todo, ¿no? Entonces Daksha había insultado a Shiva, y Shiva, como es una persona muy trascendental y no se deja guiar por los insultos, ¿no? Él se retiró del lugar donde había una arena de sacrificio.
Se retiró y se fue y no hubo problema más con él. Pero le dijo a la esposa que no volviera jamás a los rituales de su padre. Esto está narrado en el Srimad Bhagavatam. Y un día ella, en los Himalayas, en los bosques, sentada junto a su esposo Shiva como dos grandes yogis, empezó a ver aviones que cruzaban el cielo, donde iban los devas. Le dijo, mira, los devas, las apsaras y los gandharvas, los seres de planos superiores, están viajando en aviones hacia el sacrificio de mi padre. Yo sé que tú no puedes ir, ¿no? Dice, pero déjame ir a mí. Y entonces Sati le rogó a su esposo que le permitiera ir hacia el yagya, el sacrificio ritual que iba a hacer su padre con todos los devas y todas las grandes reyes del mundo. Y le dijo, está bien, ve. Dice, pero son tuyas las consecuencias, ¿no? Ella se fue, ¿no? Ahí se narra en el Bhagavatam que se fue montada en uno de los demonios que Shiva ayuda, ¿no? Y se fue y llegó a la arena de sacrificio, y cuando llegó, su padre empezó a insultarla. Dice, mira cómo vienes vestida, así literal le dice, ¿no? Con cortezas de árbol y plantas, dice, así vienes decorada como cualquier pobre mujer, dice. Tú eres una princesa, eres una reina. Lo que pasa es que Shiva es allá una persona que no tiene ninguna limpieza y que no tiene ninguna alcurnia, dice. Entonces, al insultarlo, ella se desesperó tanto que se dio cuenta que ella había participado del insulto al esposo y le dijo, yo lo único que quiero, le dijo, es liberarme del vínculo que tengo contigo, le dijo a su padre. Porque has cometido Vaishnava Parada, que es lo más grave que hay en el universo. De hecho, eso es un pecado aparte. Dice, alguien puede cometer todos los pecados, pero si comete el pecado, dice, de insultar a una persona santa, ¿no? Dice, eso es lo peor que puede hacer. Dice, has cometido Vaishnava Parada y no quiero nada que ver contigo. Así que voy a consumir lo único que es tuyo, ¿no? Que vino a través de ti, porque eres mi padre, este cuerpo. Y como era una yogi, y ellos pueden controlar los elementos, se emprendió fuego. Y después ella nació como la hija de los montes, del Mahendra Parvat, como Parvati. ¿Sí? ¿Han oído de Parvati? Y Parvati es la esposa de Shiva, hasta el día de hoy. También el rito Sati, Gandhari en el Srimad Bhagavatam, su esposo de Dhritarashtra, también ella se platica que ella lo elaboró. Y en el significado, Srila Prabhupada dice, es imposible para una mujer, ¿no?, de la era de Kali Yuga realizar el rito Sati, porque el estado de conciencia de Kali Yuga es muy influido por una serie de condicionamientos, por lo que, dice, el obligar o el inducir a una mujer a realizar este acto es un acto criminal, ¿no? También hay otra forma de abandonar el cuerpo, que también es otra forma ritual, ¿no? Se llama Mahaprasthana. Lo hicieron los Pándavas. Los Pándavas, ustedes se recuerdan del Bhagavad Gita, ¿no? Está Krishna y Arjuna en el Bhagavad Gita en la portada. Arjuna era uno de los príncipes del mundo de la dinastía Kuru, y sus 4 hermanos, ¿no?, eran también príncipes, o evidentemente. Tenía 2 hermanos mayores, Yudhishthira Maharaj, un hermano también mayor, Bhima, muy fuerte físicamente, ¿no? Yudhishthira era muy justo, decían que era hijo del dios del Dharma, ¿no? Y sus 2 hermanos más chiquitos, Nakula y Sahadeva, que eran pequeños. Este también es otro sacrificio ritual, por decir, es otra forma de abandonar la vida a través de una ofrenda. Es irse a caminar al desierto, o en este caso a los Himalayas, a los montes Himalayas, y abandonar el cuerpo a través de las injerencias que dan el propio clima. Ellos, Yudhishthira, de acuerdo a los textos védicos, ¿sí?, antes de la entrada de Kali Yuga era rey de todo el mundo. Todas las barsas o las islas eran dominadas por Yudhishthira Maharaj, ¿no? Se había convertido en rey del mundo. Y su hermano Arjuna y ellos estuvieron en la batalla de Kurukshetra, donde de acuerdo a los Vedas estuvieron todas las razas del planeta peleando hace 5000 años en Kurukshetra. Ahí justo entró la era de Kali, ¿no? Entonces ellos se dieron cuenta que era importante que abandonaran, ya eran personas mayores y ya tenían un heredero,
uno de los nietos de Arjuna, Parikshit Maharaj, ¿sí?, era un heredero adecuado para dejar en el trono del mundo. Así que Parikshit Maharaj era una persona completamente cualificada para gobernar. Así que ellos, como obedecía a los reyes védicos, tenían que retirarse ya, ¿no?, y abandonar su posición en el mundo. Esta era una de las grandes recomendaciones a los reyes védicos. No era perpetuarse en el poder, ¿no? Un rey era exitoso cuando cumplía con su deber con la sociedad y después dejaba a una persona cualificada para dar continuidad a su linaje. Así es desde la más remota antigüedad en los Vedas. Así se dice desde la más remota antigüedad. El Mahabharata comienza con Bharat Maharaj, un rey legendario. La misma India, su nombre es Bharat Varsha, la isla Bharat, ¿no? Y en la más remota antigüedad, Bharat Maharaj dicen que tenía muchos hijos para escoger, pero escogió, dice, a uno que no era un hijo de él, a un heredero digno, ¿no?, que podía continuar con el orden y con el dharma de la sociedad. Entonces los Pándavas se fueron caminando por los Himalayas. Muy bonita la historia, muy bonita la historia. Con su esposa, ¿no?, y con la madre de ellos. Entonces fueron caminando los Himalayas y fueron muriendo gradualmente. Primero murieron las dos mujeres, luego murieron los dos hermanos menores, Nakula y Sahadeva, ¿no? Dicen, ¿por qué murió Nakula y Sahadeva? Dice, porque siempre se creyeron muy bellos, dice, y ese elemento tenía que purificarse, y quedaron. También iba un perro con ellos, ¿no? Y después murió Arjuna, ¿no? Abandonó su cuerpo Arjuna ahí en los Himalayas. Él siempre se creyó el mejor arquero, ¿no? Después murió Bhima, porque siempre se creyó el más fuerte, ¿no? Y Yudhishthir, el hermano mayor, llegó hasta la cima de los Himalayas, porque él había cumplido en todo el Dharma. Entonces, ¿qué ocurrió? Que él vio, así literalmente, no crean que es New Age, que se mete en todo esto, no, literalmente, así dice en el Mahabharata y también en el Srimad Bhagavatam, dice, vio una nave, ¿no?, un aparato volador. De hecho, la palabra nave viene del sánscrito, nava significa vehículo. Entonces esta nave o Vimana, ¿no?, estaba flotando encima de él y le dijo, puedes ir a los planetas superiores, le dijo. Dice, porque eres perfecto en tu deber. Dice, no tienes defecto. Así que en ese mismo cuerpo, no tienes que abandonar ese cuerpo e ir en cuerpo sutil, ¿no?, como tus hermanos. Tú puedes ir en ese mismo cuerpo al mundo, a los planetas superiores, no al mundo espiritual, planetas superiores. Entonces Yudhishthir estaba a punto de subir, pero dijo, miren, este perrito que viene conmigo también llegó hasta acá. Dice, así que él también tiene que ir conmigo. Y los devas le dijeron, no, ¿cómo crees? Un ser inferior como ese no puede ir. Dice, pues si no va él, no voy yo, porque él me ha acompañado hasta acá y mi deber es cuidarlo. Si no puede ir él, me quedo. Y entonces el perrito se convirtió en el dios del Dharma y le dijo, has cumplido el Dharma hasta el último momento. Y Yudhishthir se fue a los planos superiores. Este es el sacrificio que ellos hicieron, Mahaprasthana. Todo, como verán, está asociado al estado de conciencia, ¿no? Cuando un estado de conciencia en la trascendencia, está absorto en lo trascendental y en la autorrealización, este tipo de actividades se realizan, ¿no? Bueno, Parikshit Maharaj es otro que realizó este tipo de sacrificio, ¿no? Él recibió una maldición, Parikshit, el muchacho que dejaron, ¿no?, y recibió la maldición de morir en 7 días. Entonces él se dedicó esos 7 días a escuchar el Srimad Bhagavatam de labios de Sukadeva Goswami. Se dice que en esa asamblea se reunieron muchos munis, rishis, yogis y grandes bhaktas, el escritor de los Vedas, Vyasadeva, Narada Muni, un cosmonauta. Narada Muni se conoce como un cosmonauta porque él viaja a través del sonido por todo el universo y es el maestro espiritual del escritor de los Vedas. Él también realizó este tipo de sacrificio. Después de los 7 días, su cuerpo también, al dominar los elementos, su cuerpo se prendió fuego automáticamente.
Otro que realizó esto está narrado en el Bhagavatam y en el Mahabharata, es el abuelo Bhishma. El abuelo Bhishma era un gran guerrero y en la batalla de Kurukshetra él fue literalmente avasallado por las flechas de Arjuna y quedó acostado en una cama de flechas. Pero él tenía la bendición desde su nacimiento de morir el día que quisiera, en el momento que quisiera. Entonces él había sufrido mucho en la vida, había tenido que tomar el voto de celibato, ¿no? Para nunca más enredarse en esta vida, y era un guerrero insuperable. De hecho, fue a través de unas circunstancias muy particulares que Arjuna lo pudo derrotar, si no, no hubiera sido posible. Y él también realizó este mismo sacrificio, ¿no? Él se dedicó a ayunar y se dedicó a contemplar y a meditar y a entrar en estos estados de conciencia superiores, ¿no? Y cuando el Señor llegó en su presencia, él decidió partir en el momento adecuado, dicen los Vedas, en el momento en el que se van los trascendentalistas. Y bueno, para terminar, nuestro Param Gurudev, el maestro espiritual de nuestro maestro espiritual, Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada, los últimos días de su vida, ¿no? También realizó ayuno y se dedicó estrictamente a traducir el Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam se considera la obra suprema de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, porque se considera el Purana principal, y ahí es donde se explica todo lo que hemos platicado el día de hoy, junto con el Bhagavad Gita. Todos estos conocimientos son dados en el más, vamos a decir, importante, ¿no? Y en el más conciso y sustancioso de los Puranas, el Srimad Bhagavatam. Entonces, inclusive se plantea que Srila Prabhupada se fue en un momento específico de la historia del Bhagavatam, asociado también a su relación con Dios. Él estaba narrando un pasatiempo muy bonito. Brahma, el ingeniero cósmico, ¿no? Se narra en el Bhagavatam 10º canto, se había impresionado mucho porque Dios había aparecido en la tierra como un pequeño niño, concepto avatar de los Vedas. Dios había aparecido en la tierra como un niño, ¿no? Y se dedicaba a hacer cosas maravillosas y extraordinarias. Todos los avatares hacen cosas extraordinarias, pero todos están mencionados en las escrituras, no como ahora que cualquiera funda una escuela y ya dice que es el avatar de la era, ¿no? Cualquiera, el avatar de la era de Acuario, todos esos avatares de 5 pesos. Entonces, avatar está explicado en la escritura, son personalidades poderosas y trascendentales, ¿no? Y son todas ellas explicadas en los Puranas, en las escrituras védicas. Entonces, este avatar se considera avatari, el más importante de todos, ¿no? De hecho, se considera Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Nadiradir Govinda Sharva Karana Karanam. Se considera como el principal o fuente de todos los avatares, ¿no? El nombre que se le da es Keshava, Govinda, Hari, ¿no? O también el más conocido Krishna. Krishna significa el supremo atractivo, ¿no? De hecho, se le llama Bhagavan. ¿Por qué? Porque Bhagavan significa el que posee todas las cualidades de manera ilimitada. Y se enumeran 6 cualidades muy importantes de Bhagavan, que son fuerza, belleza, fama, conocimiento, renunciación y riqueza, ¿no? Dice, Bhagavan es ilimitadamente hermoso, ilimitadamente rico, es dueño de los universos. Bhagavan también es supremamente poderoso, sostiene a la creación entera, ¿no? Y a todas las creaciones, sin el menor esfuerzo. Bhagavan es también el más opulento, y Bhagavan también es el sabio original. Bhagavan es la forma en la que los Vedas le llaman a Dios. Pero resulta que en los Vedas hay diferentes estados de comprensión de Dios. El primer estado, Dios como Brahman, como lo supremo, lo absoluto. Dios no tiene forma, es la ausencia de toda la contaminación material, es la verdad absoluta, se le llama Brahman. Hay otra etapa de comprensión de Dios, Paramatma, ¿no? Atma, ¿qué es Atma? El ser, ¿no? El yo. Y Paramatma, el ser supremo. Sí. Antes que nada, gracias por la ponencia, muy interesante. Y mi pregunta es la siguiente: ¿un Buda induciría a una persona al suicidio? ¿Un qué, perdón? ¿Un Buda? Oh, buena pregunta. Sí, sí, por supuesto, de acuerdo a los Vedas, sí, ¿no? Alguien decía del cuerpo acásico, cuerpo psíquico, cuerpo físico, es unido por el cuerpo acásico.
El cuerpo acásico en los Vedas se ve como el sistema inmune del cuerpo psíquico. En los Vedas el sistema inmune es lo que le llamamos aura, ¿no? Es como un brillo del cuerpo, se llama tellas. Es un brillo del cuerpo. Entonces los agentes patógenos, cambios de clima, virus, bacterias, todo lo que hay alrededor no puede entrar al cuerpo físico cuando hay un buen tellas, cuando hay un buen metabolismo y una buena asimilación y hay una buena energía yógica. Entonces no entran las enfermedades. Por eso los ves en los fríos de los Himalayas y no pasa nada, ¿no? Lo mismo, hay un tellas, por decir, del cuerpo psíquico, ¿no? Una energía que no permite que otras entidades entren. Y este tellas se llama Akash, es el Akash. Entonces cuando la persona consume drogas, por ejemplo, ¿no? Su Akash se debilita, ¿no? Con ciertos alimentos, fármacos y demás, el Akash se debilita, y al debilitarse fácilmente entidades sutiles pueden entrar, como por decir, al plano interno de la persona. Cuando entra en el cuerpo energético de la persona, puede inducir a una persona a consumir drogas, a hacer determinadas cosas. Por ejemplo, en los Vedas se habla del asesinato cuando la persona dice, es que me salí de sí. Todo eso se explica a partir de la influencia de entidades sutiles. No todos los casos, ¿no? De casos a casos. Pero por supuesto que el suicidio es muchas ocasiones inducido por una entidad sutil. Hay una cosa muy interesante. Los bhutas o entidades sutiles, ¿no? Es muy chistoso, pero actúan como las personas que tienen un vicio muy fuerte, ¿no? Siempre les gusta acompañarse con otros, ¿no? Entonces, yo me recuerdo, ¿no? Siempre, la gente de la esquina que está ahí tomando, dicen, siempre te invitan a tomar, nunca te invitan a comer, ¿no? Entonces, para tomar y fumar siempre hay, ¿no? Pero para comer no hay, ¿no? Entonces, siempre es el argot de la persona que consume algunas sustancias, ¿no? Entonces, así ocurre también, así se describe en los Vedas, que las entidades sutiles están también jalando gente, por decir, a su plano, ¿no? Y invitan a otros a pertenecer a su plano, a su dimensión. Entonces, a veces inducen a otro a suicidarse. Aparte de otra cosa que los Vedas dicen, estas entidades sutiles disfrutan de las escenas grotescas. Por eso, las escenas grotescas siempre hay que ir protegido. ¿Se han visto la energía que emana de una escena grotesca? Esa energía es una energía fantasmal, ¿no? Entonces en los Vedas dicen que una persona debe ir muy clarita cuando entre en esos terrenos, debe ir preparada, cerrada, para que esas cosas no entren, ¿no? A mí me ha tocado ver personas que de un momento a otro, ¡pum!, ¿no? Por ese tipo de escenas quedan completamente, decimos nosotros ya en una mezcla sánscrito-español, embutados, ¿no? Quedan embutados y quedan ahí, ¿no? Viendo cosas y sintiendo cosas, soñando cosas, ¿no? Teniendo la necesidad de hacer cosas. Y hay algo, de hecho, en la medicina ayurvédica, sería el equivalente a la psiquiatría en un sentido, que se llama bhuta virya, ¿no? O sea, el conocimiento acerca de la influencia de estas entidades sutiles, ¿no? Así, brevemente, 20 segundos, me recuerdo un artículo que leí hace poco de un chamán brasileño, un indígena que toda su vida había estado en su comunidad. Y una psiquiatra lo llevó a un hospital psiquiátrico, una europea o americana, psiquiatra quiso que viera pues cómo vivían las personas con problemas mentales, porque en su entorno, con plantas sagradas y demás, se ayuda a la gente con esos problemas. Entonces lo llevó para allá, ¿no? Entonces le dijo, esto hacen ustedes con su gente sensible, ¿no? Esa fue su perspectiva, ¿no? Y sensible significa a veces también, desde la visión de los Vedas, que son susceptibles a la influencia de estas entidades, ¿no? También he encontrado, por cierto, la gente que trabaja, ¿no? En cuestiones como cartas, como lecturas sutiles y todo eso, en verdad es muy interesante ver cómo hijos, nietos y la familia en general nacen viendo estas entidades todo el tiempo, ¿no? Y he conocido varias familias así, ¿no? Bueno, también lo hemos visto desde los ojos del Veda, ¿no? Sí, caballero. Sí. Una duda. Ya nos habías comentado que es mal visto el suicidio. Sí. En este caso, cuando una persona se suicida, se lleva a cabo un ritual funerario diferente. ¿Y qué pasa con la familia? ¿Cómo es vista? ¿Se le da algún apoyo? ¿O es mal vista? ¿O qué pasa? No, bueno, ahora sí que hay una ceremonia que se hace, ¿no? Para las personas que han fallecido, la ceremonia Shraddha. La ceremonia Shraddha se hace cuando una persona, cualquier miembro de la familia, se ha suicidado, ¿no? Pero
cuando un miembro de la familia ha fallecido, es todo un ritual. Generalmente, ¿no?, en la cultura védica es una cultura que nos invita a la misericordia, ¿no? Nos invita a la comprensión, a la empatía con otros seres. Nos invita a la empatía con las hormigas y con las plantas, ¿no? Porque son seres sensibles. Pues qué decir con otros miembros de la comunidad que han sufrido esto. Entonces sí, generalmente, aunque hay algunas partes de las escrituras, ciertamente, que recomiendan no acercarse, ¿no?, cuando esto ha sucedido, ¿no?, pero también hay otras partes de las escrituras donde nos mencionan que es mejor ser misericordioso a seguir la ley, ¿no? Esto también está, por ejemplo, cuando alguien, una venganza, o sea, los Vedas estipulan cuando una persona puede matar a alguien sin reacción kármica, ¿no? Pero también nos dicen que hay cosas más elevadas como el perdón, ¿no? También lo mencionan, y ahí todo ello hay que considerarlo muy profundamente, ¿no? Pero sí, ¿no?, se hacen rituales especiales cuando las personas se suicidan. Yo mencionaba, se ora principalmente a Mahadeva, ¿no?, a Shiva, que es el encargado de estas entidades sutiles, ¿no? Se hacen ofrendas. Prasadam significa comida que ha sido, alimento que ha sido ofrecido a Dios, es alimento puro, ¿no?, o santificado, y se ofrendan, muy parecido a lo que los pueblos de estas tierras hacían, ofrendarle alimento a los ancestros, ¿no? Así, de la misma manera se ofrece alimento santificado, ¿no?, con hojas sagradas y con mantras a las personas que han caído en este estado lamentable. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Usted comentó en su exposición por lo menos dos caminos, dos fórmulas o dos casos diferentes en los que el tema del suicidio no está considerado bajo la regla general de no positivo, ¿no? Uno fue el de Prayapavesa, sí, y el otro en el que ya hizo una gran descripción, el rito sati, ¿no? ajá, Digamos, pero para el Prayapavesa sí, se estipularon tres condiciones, digamos, con base en la ley hindú, con base en el libro de los suicidios permitidos, ¿no?, del código de los suicidios permitidos. Entonces, quisiera saber si en el caso del rito sati también aplican exactamente esas mismas tres condiciones, sí, y en ese sentido, ¿qué significado tienen esas tres condiciones para darle una interpretación más de orden general? Habíamos mencionado primero que el término de suicidios permitidos era así lo tradujeron, lo dije, ¿no? Ahí está todavía el video para probarlo, ¿no? Dije, así lo dicen, aunque honestamente yo no lo mencionaría dentro del suicidio, ¿no? O sea, no lo clasificaría dentro del suicidio, es decir, una persona con una cierta pena se quita la vida. Yo más bien lo clasificaría, ¿no?, más bien como un ritual para abandonar el mundo, ¿no? Es diferente, ¿por qué? Porque una de las condiciones es que la persona esté ya en condiciones en las que ya no puede sobrevivir, ¿no? Un enfermo terminal, una persona que de hecho solamente lo tiene a lo mejor viviendo, en el caso moderno, una máquina o algún medicamento, pero en cuanto se deja de suministrar, la persona va a morir. Ese es uno de los requisitos que se mencionan, por lo que no sería necesariamente suicidio, ¿no? Ni siquiera eutanasia, porque no se está induciendo a la persona a morir o se le está proveyendo de algún elemento para morir, simplemente voluntariamente está cesando de alimentarse para poderlo hacer. También para poder abandonar el mundo con una meditación especial, con una conciencia especial. También mencioné que el rito sati, ¿no?, se considera criminal en la actualidad. Y no se considera criminal solamente por las leyes hindús, sino los sabios, los swamis, las personas que son versadas en las escrituras, dicen que es una costumbre aberrante en la modernidad. Y lo mencioné, hace 5000 años empezó la era de Kali Yuga. Antes de empezar la era de Kali Yuga, no solo el rito sati, muchas otras consideraciones de los Vedas, ¿no?, eran valoradas como válidas. Pero en los mismos Vedas se explica, al iniciar Kali Yuga hay cosas que no se pueden hacer. Una de ellas es el rito sati, ¿no? ¿Por qué? Porque la conciencia y la preparación de la sociedad no está al nivel. Hay que entender, por ejemplo, que
en la era anterior, de acuerdo a lo que se ve en los Vedas, Treta Yuga, ¿no? Hace más de 5000 años, la condición de la sociedad se describe como muy distinta, y la condición psíquica, moral y inclusive orgánica, ¿no? Se dice que con la entrada de Kali Yuga nuestra edad, nuestra condición orgánica se ha reducido muy considerablemente, capacidad de meditación, memoria, fidelidad, pureza, ahí está todo descrito, todo se reduce muy considerablemente, por lo que hay muchas cosas que, a pesar de que los Vedas lo digan, no están prescritas para esta era. Con eso también quiero mencionar algo muy importante. Según los Vedas, o sea, según la propia literatura que nosotros seguimos, el conocimiento Veda o védico, Veda significa verdad, y la verdad es eterna. Como dice la Biblia, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que los Vedas nos hablan ha estado presente, de acuerdo a los Vedas, desde el principio de la creación. Así que mucho allá en lo más remoto de la antigüedad, ¿no?, se llevó a ocupar este tipo de actividades, y por eso es de que muchos swamis en la actualidad están completamente en contra de interpretaciones actuales de las escrituras. Otros son los brahmanas, por ejemplo, ¿no? En el Mahabharata, Purana, se explica: brahmana es una persona cualificada y no es por nacimiento, ¿no? El nacimiento sí te da un cierto perfil, ¿no? Ser educado bajo ciertos principios y reglas, y con un perfil de conocimiento, pero en la posición de una persona en una sociedad, Mahabharata explicado, cuando Radeya ahí explican, no es, y en los Upanishads también, la posición de una persona en la sociedad es natural, es una inclinación de trabajo, es una naturaleza, ¿no? No es una casta, es una naturaleza, y ese es el gran problema de la India actual, la desvirtuación del conocimiento védico original. Inclusive mencioné un libro de administración científica, donde se dividen las actividades de una comunidad de manera parecida como se dividiría una actividad en los Vedas. Pero también en los Vedas no solamente es la función social o la labor que uno hace para la sociedad, sino toda una serie de responsabilidades que conllevan ello. Así como eso es tergiversado, ¿no?, por la era de Kali Yuga, también es explicado eso, ¿no? Hay muchas otras cosas que son modificadas, como esto del rito sal. Por eso hay cosas que se recomiendan y cosas que no. ¿Sí? No sé si hay una siguiente pregunta. Yo creo que por cuestiones de tiempo vamos a terminar ahorita ya la participación del monje. Si gustan, igual en la parte de afuera, si todavía también tiene tiempo el monje, podemos seguir las preguntas. Vamos a darles las gracias, un fuerte aplauso por favor por su participación.